Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias, Ana María, Juan Carlos, Juan Pablo. Bueno, buenas tardes a todos. Dimos este primer paso, ¿no? Tuvimos una reunión previo al inicio de este ciclo escolar, en el que, bueno, augurábamos que iba a ser un bien para todos, fundamentalmente para los alumnos, pero también para todas las instituciones que necesitaban volver a la actividad en sus edificios. La escuela el año pasado nunca paró, nunca dejó de funcionar, no fueron vacaciones, como dicen, sino que tuvo una metodología fuera de ese edificio escolar. Pero también uno está habituado, uno está formado dentro de un edificio, en un contexto que hace también a la formación del alumno, y es importante entonces volver a esa presencialidad. Volvimos y nos encontramos con que más o menos todo se fue dando dentro de lo que estaba pautado, ¿no? No tuvimos un escenario crítico de escuelas cerradas por grandes o importantes focos de contagio, sino que se han ido dando situaciones aisladas y dentro de lo que estaba más o menos pautado por la estadística y por cómo venía la situación sanitaria. Esperemos, como dijimos en el último encuentro, todo dependía de cómo fuera dándose la situación sanitaria. Hoy sigue ese mismo parámetro. La idea es que, bueno, que se observó en estos 15 días o 20 días que la escuela no es foco de contagio masivo, en que, bueno, que quizás si llegado el momento hay que achicar o retrotraer alguna actividad, seguramente la escuela no va a ser foco, no se va a hacer foco en las instituciones educativas de ese retroceso en este tema de las fases. Esperemos que así sea. Bueno, la idea es que se vaya sumando mayor presencialidad y más facilidades y sumar carga horaria para nuestros alumnos. En ese contexto, nosotros hemos ido analizando las situaciones que se fueron presentando, las instituciones, el primero, segundo y tercer día de clase fue muy complejo porque se presentaban estos conceptos que habíamos tratado de clarificar en nuestro último encuentro, del caso sospechoso, el caso positivo, y fundamentalmente donde vemos que a veces se generan algunas confusiones y dan lugar a toma de decisiones erradas, es en la consideración del contacto estrecho. Esto que pasa cuando la madre de un alumno o el tío de un alumno presenta positivo COVID. Bueno, la realidad es que a la institución no le afecta, la burbuja tampoco, solo se aísla si no sé, si el alumno que es sobrino de ese tío o hermano o lo que fuere, el grado de parentesco, se ve afectado por contacto estrecho, es esa la persona de ese alumno quien se aislaba. Entonces, en función de esta dificultad de determinar lo que son los contactos estrechos, quizás se tomaron algunas decisiones de aislamiento de burbujas que en realidad no correspondía aislar. La idea es, como decía recién, a medida que pasen los días y este nivel de situaciones de contagio dentro de las instituciones educativas, que es mínimo, se mantenga, es ir avanzando y dando mayores flexibilizaciones a este protocolo, ¿no? Lo que se está estudiando ahora es la posibilidad de sacar al docente del aislamiento ante un contacto estrecho en la burbuja. Hoy sabemos que si tenemos un caso sospechoso dentro de una burbuja, en concreto un alumno, tenemos que aislar a esa burbuja y a los docentes que han tenido contacto con esa burbuja en las últimas 48 horas previas al inicio de síntomas por parte de ese alumno. La idea es que con la próxima reforma del protocolo, el docente ya no sea parte de la burbuja a efectos de su aislamiento. ¿Por qué? Porque esto está generando algunas dificultades en cuanto a la cobertura y al cumplimiento de la presencialidad porque faltan recursos humanos. Primero porque cada institución educativa tiene un porcentaje del personal que está dispensado, hay seguramente también otro porcentaje menor en este momento con licencia médica, y al momento en que debemos tomar la decisión de aislar a algún docente, lógicamente se ve muy afectada la disponibilidad de los recursos humanos, estos recursos humanos que siempre dijimos que había que cuidar, la exigencia del cumplimiento de los protocolos, no solo del personal docente, sino también
hicimos hincapié en nuestra última reunión en el personal no docente, el personal de maestranza, que lo vamos a necesitar para que mantenga la seguridad en cuanto a la higiene y sanitización del edificio. Entonces, ir cumpliendo con todo el protocolo y ser muy estricto en ese cumplimiento y en el análisis de cada situación en particular nos va a dar la posibilidad de mejorar el funcionamiento día a día de cada una de sus instituciones. Entonces, Juan Pablo recién dijo que silenciábamos un momento, pero Ana María dio el disparador al comienzo de la reunión y preguntó cómo habían iniciado ustedes en cada institución este nuevo ciclo lectivo. Nos interesaría que alguno, si tuvo alguna situación en particular que pudo resolver, que después entendió que la había resuelto quizás en forma equivocada y pudo acomodar esa situación, lo cuente, ¿no? Para enriquecernos entre todos. ¿Hay alguien que haya tenido alguna situación media compleja de aislamiento de alguna burbuja? ¿Les habilitamos un minuto, Juan Pablo, los micrófonos? Sí, sí, ahí están habilitados. Amelia creo que quiere y Gabriela también. Bueno. En realidad no es el caso de una burbuja, pero Amelia, ¿de qué escuela sos? Del Jardín de la Manzana, de Verazategui. Ah, muy bien, sí, sí, sí. El tema es que por ahí a nosotros al menos no nos queda muy claro esto del contacto estrecho en el caso de docentes, que es el caso que tenemos justamente. Es una docente que estuvo el viernes pasado cenando con su papá, el lunes, mejor dicho, el domingo el papá tuvo algún síntoma, no vive con él, pero cenó el viernes, como dije, y ayer le dio positivo de COVID al papá. En este caso, nos queda un poco la duda. Es contacto estrecho porque estuvo 48 horas antes con la persona, antes del síntoma, ¿verdad? Claro, sí, sí, ahí habría, a ver, lo que nosotros estamos haciendo hincapié ahora, porque observamos que hay como un incremento primero, en la cantidad de gente con la que convive el docente, ¿no? Uno antes tenía una idea de que, bueno, el docente tenía su grupo familiar, que era conocido por las autoridades de la escuela, pero ese grupo familiar y conviviente hoy vemos que se agrandó en forma sustancial en muchos casos. Pero aunque no es conviviente, perdón, no es conviviente. Bueno, por eso, ahora vamos. Y también observamos que quizás hay una confusión en cuanto a esto de cómo se tipifica el contacto estrecho, ¿no? Lo dijimos y lo vamos a reiterar ahora en un momento nada más. El protocolo, el plan jurisdiccional para el regreso seguro a las clases presenciales de la provincia de Buenos Aires establece taxativamente cuáles son los requisitos o las condiciones que se deben presentar para considerar una persona contacto estrecho. Entonces, lo que nosotros recomendamos desde la asociación, yo desde el estudio directamente, a todas las instituciones es, no alcanza con que el docente mande un mensajito a la mañana diciendo, bueno, estuve con mi papá, por ejemplo, en este caso, estuve con mi papá, dio positivo, soy contacto estrecho. No, esto tiene que hacer, o lo hace por una declaración jurada, nosotros recomendamos elaborar una declaración jurada donde el docente manifiesta que se presenta como contacto estrecho de tal persona que convive, si no convive, en qué circunstancias de tiempo, espacio y medidas de seguridad hacen que sea considerado contacto estrecho. Porque cuando observamos y analizamos casos concretos y en forma detallada, vamos despejando muchas veces esta creencia del contacto estrecho. Porque contacto estrecho también puede pasar el docente que va todos los días en remisa a la escuela, un día llega a la remisería y le diga, no está el remisero porque dio positivo, y que venga el docente de la escuela y que diga, soy contacto estrecho del docente, del remisero que me trae todos los días. Y bueno, tenemos que evaluar, a ver, ¿cómo? ¿Hay algún plástico que separa la parte delantera del vehículo de la trasera? Vos venís en diagonal al remisero, perdón, con tu tapaboca, con la ventanilla abierta. Si se dan esas medidas de seguridad, no lo vamos a considerar contacto estrecho. Entonces, siempre hay que analizar en forma muy detallada. Lo que vimos es que muchas veces el docente manda un mensajito, un audio, un mensaje de texto, y pretendiendo ingresar como contacto estrecho. Entonces, sabemos que además el contacto estrecho
tiene 14 días. Si es considerado contacto estrecho, tiene 14 días. El caso sospechoso que se hace PCR, si es negativo, vuelve a trabajar en forma inmediata. Si es positivo, tiene 10 días. Entonces, el que tenemos que ser más estrictos es el contacto estrecho, porque es el que va a aislar por más tiempo, en definitiva, a la persona. Entonces, ahora nosotros vamos a desarrollar un poquito esta cuestión en profundidad, para clarificar, porque vimos que en estas 2 semanas, donde más confusión se genera y donde quizás escuelas que decidieron aislar burbujas, que en definitiva no correspondía, y bueno, que esto de la vuelta a la presencialidad, como decimos y no nos cansamos de decir, es la oportunidad que tiene la escuela hoy de brindar el servicio y de tomar contacto nuevamente con las familias, con el alumno con los docentes y la institución con las familias, por esto que dice Juan Carlos, la merma en las matrículas, el incremento de morosidad, el hecho de que la escuela esté funcionando va a ir regulando todas esas cuestiones en un nivel aceptable. Si la escuela cierra o está permanentemente aislada por situaciones que quizás no correspondían, y bueno, se van a prolongar en ese tiempo esos déficits que señalaba recién Juan Carlos. La morosidad, la pérdida de matrícula, porque el padre que tiene que optar entre mandar un hijo a una escuela del Estado y en una escuela privada, cuando va a la escuela privada y dice, vengo a anotarlo el primero, pero mire que primero va a empezar dentro de 10 días porque está aislado, o la señorita está aislado, lógicamente va a ir en búsqueda de otra opción. Entonces, la escuela, primero está la seguridad de los alumnos, la seguridad del personal, pero también tienen que sostener ese proyecto educativo. Para sostener ese proyecto educativo hay que ajustarse fielmente y estrictamente a la norma. Y la norma es muy clara en ese sentido. Vamos a empezar de vuelta por recordar lo que son los casos sospechosos y los casos... Miren que... No lo puedo... ¿Vos lo podés poner como pantalla? Ahí abajo, Carlos, el cursor abajo. No, pero, a ver... A la derecha tenés como me lo una pantalla tapa... al Ahí, lado del ahí, ya está. Me lo tapaba el zócalo del Zoom. Ahí está, claro, Ahí no lo veías, ahí está. Bueno, recordamos. Y esto ustedes, suponiendo que hoy estábamos con propietarios, representantes legales y directivos, es importante que el directivo tenga en claro esto. Ustedes, no en vano el protocolo nos exige un referente COVID. Hay que ordenar las escuelas. Lo que nosotros vemos, la escuela está funcionando bien, gracias a Dios. Todas las escuelas están funcionando. Los alumnos no es un contagio masivo. Hay casos aislados que se van manejando y están dentro de lo que era lo previsto. Entonces, lo que tenemos que ajustar es el funcionamiento. ¿Abrieron la escuela? ¿Está funcionando? Bárbaro. Ahora vamos a optimizar ese funcionamiento aún más. ¿Y qué observamos nosotros desde la asociación? Por lo que ustedes nos hacen llegar, observamos que hay un déficit en la comunicación. Sabemos que está todo el personal sobreexigido, los directivos con mucho trabajo, porque no es solamente las tareas de cualquier inicio de ciclo lectivo, se le suma esto de definir situaciones de casos sospechosos, atender a los padres, dar las explicaciones pertinentes, cuidar a los alumnos, al personal. Entonces sabemos que hay mucha concentración y desgaste permanente de todo el personal. Pero bueno, tenemos que ajustar algunas cosas para que no suceda eso y optimizar ese funcionamiento. Entonces, ¿qué sugerimos desde la asociación? Bueno, hablar con los directivos, ustedes, representantes legales, propietarios. Los directivos hablar con los docentes y clarificar estos conceptos. Porque hay una confusión quizás en los docentes, en algunos directivos, de lo que es el caso sospechoso, el caso confirmado y fundamentalmente el contacto estrecho. Entonces, caso sospechoso, lo dijimos, es toda persona que puede presentar 2 o más síntomas. Nos ha pasado, yo les puedo decir, situaciones que a veces nos reímos cuando nos llaman los representantes legales o los directivos, que llama un docente que diga, tengo chuchos. Bueno, ¿qué es chucho? No es un síntoma el chucho.
Y acá juega lo que hablábamos el otro día y lo señalamos. Tenemos que apostar a la buena fe, a la honestidad de los alumnos y del personal. ¿Por qué de los alumnos? Porque hace 3, 4 años atrás las escuelas sufrían los llamados de amenaza de bomba. Y debían aplicar todos los protocolos de seguridad, sacar a los alumnos, llevarlos a un lugar seguro, esperar que viniera la policía, bueno, todo era traumático. Tuvimos un momento, un año, que había escuelas que tenían hasta 30 llamados de amenaza de bomba al año. Bueno, lo sufrieron. Se habló, se trabajó con los alumnos, muchas veces eran gente de afuera, muchas veces eran alumnos propios. Esto se ha comprobado hasta en las causas judiciales que se iban abriendo. Se hizo un trabajo con los alumnos, con toda la comunidad, y eso lo pudimos superar. Hoy tenemos que tener claro que el alumno puede, porque desafiando al docente, desafiando a sus compañeros, parte de una broma, decir, profe, perdí el gusto, perdí el olfato, estoy mareado, tengo fiebre, me duele el estómago, decirnos que tenemos, decir que tiene cualquier síntoma, y la institución tiene que activar un protocolo en el que insume afectar un montón de recursos humanos, tiempo, desgaste, bueno, todo lo que ustedes saben que se consume y se desgasta cuando se activan los protocolos ante la sospecha de un caso. Lo mismo con el docente, y nosotros lo dijimos el otro día. Hay que tranquilizarse y dentro de esa tranquilidad analizar cada situación en particular. Si yo sé que yo soy una persona que sufro de cefaleas, bueno, no me va a llamar la atención hoy que tengo una cefalea a las 8 de la mañana, así que no voy a llamar a mi director y le voy a decir, mirá, tengo cefaleas, tengo miedo de que sea COVID. Lo más probable es que sea esa patología que yo padezco desde hace tiempo y que me genera cefaleas. Si estuve ayer con este cambio de clima, me agarró el cambio de clima, de repente teníamos una temperatura de 30 grados, llovió, me mojé, bajó la temperatura y hoy tengo un poquito de dolor de garganta, bueno, puedo pensar que también se relaciona con eso. Y si tengo alguna duda, voy a llamar al médico. No me voy a quedar en mi casa esperando a ver si tengo 2 síntomas o más. Porque también hay docentes que han tenido dolor de garganta y cuando fueron al médico le observaron que eran placas y era claramente angina lo que tenía. Y le dio los antibióticos y el docente, bueno, pudo retomar su actividad en forma inmediata. Pero esto es ser muy consciente y trabajar con los docentes, con los alumnos y todo el personal. Y también establecer estos canales de comunicación que decíamos recién, está la figura de la persona que es la autorizada, el referente COVID, perdón, está dentro del protocolo y muchos municipios se han contactado con las instituciones educativas para conocer y tomar contacto con esa persona y brindarle a esa persona cuáles son las exigencias de cada municipio frente a la aparición de un caso sospechoso, un caso confirmado. Entonces, bajar la información precisa a los docentes, desde los equipos de dirección, de conducción de las escuelas, decir, bueno, tomarse el trabajo de que cuando un docente manda un mensajito y dice, estoy con síntomas o tengo un tío que dio positivo, llamarlo en forma inmediata, a ver, bueno, vos estás con síntomas, ¿qué síntomas tenés? Porque quizás tiene síntomas de otra patología y que no son los síntomas propios del COVID. Quizás tiene la pérdida de olfato, ya sabemos que es casi un caso confirmado. Entonces, analizar bien la situación. Si nos dice, tuve contacto estrecho con una persona que dio positivo a COVID, bueno, preguntarle, ¿cuándo fue que tuviste contacto estrecho? ¿Quién es esa persona? ¿En qué circunstancias? Porque si fue algo que duró 1 minuto, se cruzó con la persona por la calle, a mí me ha pasado, yo tuve COVID, y me ha pasado gente que me decía, pero yo te vi justo el día anterior y te vi por la calle. Bueno, pero nos vimos por la calle. Yo cuando me atendí, el médico me preguntó, ¿quiénes son tus contactos estrechos? Le digo, mire, doctor, yo vivo con tal persona y tal persona. ¿Tuviste alguna actividad, reunión con otras personas? No. ¿En estas condiciones en donde estuve por más de 15 minutos? No. ¿Estuviste sin tapaboca? No. Bueno, entonces descartemos todo el resto de la gente con la que vos tuviste contacto ocasional y cuidando las medidas de seguridad, las descartamos como contacto estrecho. Entonces, esto mismo hay que hacer con el personal. Cuando llama al docente, preguntarle, a ver,
nos ha pasado que nos llaman y nos dicen, tenemos un alumno que es caso sospechoso y vino ayer a la clase de educación física. Bueno, la clase de educación física, ¿en qué contexto se dio? Y se dio en el contexto del patio. Estaban todos distanciados, con el tapaboca, a 2,50 metros, no compartieron ningún elemento. Bueno, yo puedo suponer, digamos, por resguardo, aislamos a la burbuja, pero si el docente estuvo en espacio al aire libre, con el tapaboca, con la mascarilla, respetó el distanciamiento de sus alumnos, el docente sigue trabajando, salvo que presente algún síntoma también el docente. Entonces, hay que analizar caso por caso. Decíamos, en el caso de sospechoso, 2 o más síntomas, o con solo presentar la pérdida del olfato o la pérdida del gusto, ya lo consideramos caso confirmado. El caso confirmado, perdón, es todo caso sospechoso que se confirma con la prueba del laboratorio o parámetro médico. Esto está pasando ahora mucho, que automáticamente el médico confirma un caso sin el resultado del PCR. ¿Por qué? Porque es una persona, supongamos un alumno, que se presenta como sospechoso o como contacto estrecho de su padre, y presenta síntomas, o el médico establece que no hace falta hacer el PCR porque los síntomas que presenta son contundentes y compatibles con el COVID, y además tiene un contacto estrecho que tiene un PCR positivo, y lo da al alumno ya como positivo. Al alumno, digo, o a cualquier persona que sea contacto estrecho de ese positivo. Si hay un contacto estrecho que presenta síntomas claramente definidos como síntomas del COVID-19, el médico quizás no realiza, no lo hisopa y lo considera por parámetro médico. O lo mismo, como dijimos la otra vez, lo hisopa, da negativo, pero ante la persistencia de los síntomas compatibles con el COVID, el médico lo califica como caso positivo confirmado. Entonces, la otra vez también recordamos ahora el procedimiento ante el caso sospechoso. Tenemos ahora un elemento más que se nos agrega, que es el cuidar escuelas. Todos les ha llegado esa plataforma desde Eje, se ha enviado a través de Gabriel, como todo el instructivo. Hay que generar un usuario con un mail y bueno, hay que cargar determinada información del establecimiento, la matrícula inicial. Ustedes seguramente ya lo han visto. Aquellos que no lo tienen hoy tienen que generarlo. Esto se genera por nivel, no por institución educativa. Se genera por nivel educativo. Cada número de IGEP tiene que generar un usuario de cuidar, porque ahí va a estar el referente COVID de la institución, pero además van a estar los datos de cada nivel, en cuanto a matrícula inicial, toda la información que deben cargar. Entonces, esto está claro, se ha ido manejando muy bien lo que es el procedimiento. En este sentido no ha habido ninguna dificultad en la escuela. La escuela sabe que ante la sospecha, la presentación de un caso sospechoso, aísla al alumno. Si es un alumno, lo aísla, convoca a los padres. Si se da la información, si el municipio exige que se informe el caso sospechoso, se informa al municipio el caso sospechoso, y se compromete a la familia ¿a qué? A que lo ingrese a ese alumno al sistema de salud, sea por una prepaga, sea por una obra social o por el sistema público, y que informe inmediatamente cualquier novedad que se produzca respecto de ese alumno. Si lo hisopan y le da negativo, sabemos que ese alumno vuelve inmediatamente a la escuela, y toda la actividad, si hubo burbuja aislada, vuelve a la actividad. Si da positivo, todos cumplen el aislamiento. En el caso del docente que presenta síntomas, no hemos tenido ningún docente que haya presentado síntomas dentro de la institución educativa. Todos han informado antes de concurrir que ya estaban con síntomas. Así que todos sabemos lo mismo. El docente ingresa al sistema de salud que posea, empieza el monitoreo de ese docente hasta determinarse el hisopado. Si el hisopado da negativo, culmina automáticamente el aislamiento. Si da positivo, cumple 10 días. Y por eso que decíamos antes, fíjense ustedes que a veces el hecho de hacerse un PCR y que dé positivo, a la escuela en algún punto nos beneficia. ¿Por qué? Porque acortamos el periodo de aislamiento.
Si yo tengo un contacto estrecho o un caso sospechoso sin PCR positivo, van a tener 14 días de aislamiento. En cambio, si tengo un caso confirmado por PCR positivo, ese se ajusta a 10 días, porque el periodo de contagio llega hasta los 10, pero la posibilidad de presentar síntomas se extiende hasta los 14. Entonces, ahí entramos a jugar, tenemos burbujas aisladas, donde los alumnos se aíslan por el docente que presentó como un caso sospechoso, el contacto estrecho queda aislado 14 días, el docente finalmente se hace el PCR, da positivo, a los 10 días vuelve a trabajar, vuelve antes que los contactos estrechos. Bueno, de acá llegamos al contacto estrecho, que lo dijimos el otro día, está claramente definido en el protocolo, en el plan jurisdiccional de la provincia de Buenos Aires, y es quien estuvo con un caso sospechoso confirmado a menos de 2 metros, por al menos 15 minutos y sin tapaboca. A ver, esas son las condiciones, ¿no? Es claramente el docente no ingresaría en contacto estrecho. Por eso es probable que en la próxima modificación del protocolo el docente, en caso de aislar a la burbuja, no quede aislado, salvo que sea el caso sospechoso justamente el docente. ¿Por qué? Porque se supone que está con la mascarilla, con el tapaboca y siempre mantiene distanciamiento con sus alumnos. Cuando tenemos la duda, aislamos a todo el mundo igual. Si después nos dicen que el docente no es necesario aislarlo, vamos a tener que analizar también cada caso en particular. Porque si el docente tuvo alguna situación donde no respetó ese distanciamiento y yo no lo aislé porque el próximo protocolo, supongamos, permite no aislarlo, pero después contagia o se presenta como positivo y tuvo contacto con otra burbuja, quizás ahí también vamos a tener que evaluar lo que es la posibilidad, la oportunidad y la conveniencia. Siempre ustedes van a evaluar eso. Si yo doy seguridad a mi comunidad, porque mi comunidad es una comunidad que hemos tenido comunidades educativas que explotaban los grupos de WhatsApp, los teléfonos de la escuela, todo el día, muy inquietos los padres, eso se fue calmando y hoy tiene una tranquilidad la institución educativa. Ha logrado ya, con el paso de los días y con esto que decíamos, que no han explotado los contagios dentro de las escuelas, hay determinada tranquilidad. Pero si en algún momento ustedes tienen en su escuela los padres que están muy temerosos de alguna situación, y bueno, si le damos tranquilidad a la familia, aislando la burbuja por unos días o por el tiempo que corresponda, y sumamos a aislar al docente, bueno, lo aislamos. Todo siempre dentro de la autonomía de cada institución y uno llevar tranquilidad a las familias, porque no tiene sentido generar una preocupación, aunque no sea fundada en la comunidad, porque va a generar más perjuicios que beneficios. Entonces, siempre para determinar el caso sospechoso, el contacto estrecho, perdón, tenemos que tener presente la fecha de inicio de presentación de síntomas y el momento hasta cuando se tuvo contacto con ese caso sospechoso o caso confirmado. Vamos a ir acá a las situaciones posibles. Esto yo lo compartí con los colegios del estudio y hoy lo compartimos con ustedes. Tenemos distintos supuestos, hemos ido elaborando las distintas situaciones que se pueden presentar. Muchos de ustedes lo tienen porque se los hemos hecho llegar. Entonces, tenemos un docente que el día lunes no asiste a la escuela por presentar síntomas compatibles con COVID desde ese mismo día. Acá, ¿qué vamos a analizar? Llama el día lunes, el docente dice, tengo síntomas de COVID. Bueno, muy bien. ¿Cuándo fue el último día que tuvo contacto con sus alumnos? El viernes. Pasaron más de 48 horas, ¿no? Entonces, ahí solo se aísla al docente como caso sospechoso y los alumnos no ingresan en la cuarentena. Verá la escuela, dentro de sus posibilidades, si tiene alguien que cubre esa presencialidad, bueno, ese sería el ideal, ¿no? Como dijimos, la resolución 415 y todas las resoluciones
de la Dirección General de Cultura y Educación habilitan el uso de los recursos humanos claramente para cubrir este tipo de situaciones. Lo dijimos, si tenemos una bibliotecaria o alguien que no está afectado en su cargo en forma directa al cuidado de los alumnos, ante este tipo de situaciones va a cubrir esa presencialidad. Ese caso es claro. El alumno que el día lunes no asiste a la escuela por presentar síntomas, lo mismo que el docente en el caso que recién decíamos, también se aísla el alumno y no la burbuja. Tomamos el docente como integrante de esa burbuja. ¿Qué pasó? En muchas escuelas llamaban los papás porque se aislaba un alumno y entre ellos tenían comunicación y decían, sí, pero mi hijo estuvo con ese chico el fin de semana. Bueno, esa es una situación que la debe manejar la familia del chico que resulta ser sospechoso de COVID y la familia de sus compañeros. Si ellos tuvieron un encuentro, que las familias lo conocen porque hubo el cumpleaños de un alumno y fueron y asistieron, y el cumpleañero presenta síntomas el día lunes, y bueno, van a tener que aislarse también los chicos que asistieron a ese festejo, si no cumplieron con las medidas de seguridad, si fue en un lugar cerrado, por más de 15 minutos, no mantuvieron el distanciamiento y no tuvieron tapaboca. Y lo que hemos observado también, que se han dado muchos casos, esto que decíamos cuando empezábamos el año, de la posibilidad de la vuelta a la presencialidad y cómo necesitan los chicos ese regreso a la escuela, se nos han presentado situaciones de escuela que nos dicen, tengo un alumno que vino lunes, martes, miércoles y jueves con síntomas, no dijo nada, la familia sabía, el viernes no aguantó más, lo tuvieron que hisopar y dio positivo. ¿Qué pasó? Esa inconsciencia, digamos, por parte del alumno, y negligencia y mala fe por parte de la familia, porque todos sabemos que cuando uno presenta síntomas tiene que aislarse para no perjudicar al resto de la comunidad, generó que la escuela se quedara sin el 70% de los docentes que tenían presenciales. Porque el chico, un alumno del secundario, había ido, claro, era la primera semana de presencialidad para él, del último año del secundario. Había ido el lunes, el martes, el miércoles y el jueves con síntomas. Entonces, los únicos docentes que no se aislaron fueron los que tenía el día viernes, pero los 4 días de la semana que el chico fue, hubo que aislar a todos esos docentes por el término de 14 días. Entonces, le deformó el formato que había adoptado la escuela para la escolarización de esos alumnos. Fíjense ustedes, una cuestión de responsabilidad de un alumno y, digamos, ya de una falta grave por parte de las familias, cómo puede afectar al funcionamiento normal de la institución educativa. Acá tenemos otro caso. No lo puedo ver. Alumno docente que no asiste a clases por presentar fiebre. En este caso, no se aísla la burbuja, ya que solo presenta un único síntoma, que no es la pérdida del olfato o del gusto. Por lo tanto, no configura como caso sospechoso. Aquella persona que solo presenta un síntoma no genera ningún aislamiento. Esa persona no va a concurrir. Volverá a la escuela pasadas 24 horas en que ya no tenga ningún síntoma. Pero no afecta a la burbuja. Bueno, avanzamos y después abrimos 2 minutitos para avanzar y continuamos con las preguntas en ¿Puedo, Adriana, hacer una preguntita? Adriana, bueno, Adriana. ¿Cómo te va? Adriana del Muy Madre bien, Teresa. decime, Adriana. Adriana del Madre Teresa, exacto. El tema con la ART, que tenemos una docente, una profesora con COVID positivo confirmado, le dan el alta. Y nosotros lo denunciamos a la ART. Ahora la ART, ¿qué hace? ¿Ellos me tienen que dar el alta cuando yo le mande el certificado? ¿O cómo es el proceder de las ART en este caso? No. A ver, ustedes, es importante también la pregunta que hace Adriana. A ver, primero tenemos que determinar
si corresponde hacer la denuncia en la RT. Si yo tengo una docente que está dispensada porque está embarazada, ¿no? No viene al establecimiento, no cumple con su obligación de venir al establecimiento a prestar tareas, las cumple desde su casa. Si esa docente llama y dice tengo COVID, yo la RT la descarto ahí. ¿Por qué? Porque no fue en ocasión de su trabajo que tuvo el contagio por COVID. Porque si el COVID no se transmite telepáticamente ni telefónicamente, ella se lo contagió no en ocasión de su trabajo, en ocasión de la convivencia, en ocasión de salir a hacer alguna compra particular de ella, pero ni yendo al trabajo, ni dentro del establecimiento, ni volviendo del establecimiento se produjo ese contagio porque ella quedó relevada, no está yendo, ni permanece, ni vuelve a su casa del establecimiento. Entonces ahí descartamos la RT. En el caso del docente que está en forma presencial y presenta sintomatología o caso sospechoso, el docente ingresa al sistema de salud y ustedes hacen la denuncia en la RT. ¿Por qué? No por la prestación que le pueda dar la RT ahora, porque la prestación se la va a dar el sistema de salud, su obra social, el sistema de salud público, la prepaga, quien sea. Pero puede ser que esa docente, a causa del COVID, quede con una incapacidad, sea respiratoria, cardíaca, muscular, lo que fuera, que le haya afectado en su físico o en su psiquis, y después esa docente tiene la posibilidad de reclamar. Por eso es importante que ustedes hagan la denuncia del COVID, porque cuando la docente que estime que le ha quedado una discapacidad, supongamos respiratoria, a causa de ese COVID, va a ir a golpear la puerta del RT para que el RT le indemnice por esa discapacidad que le ha quedado. Y no va a ir a la escuela. Entonces, ustedes cumplen en hacer la denuncia en la RT, después la RT verificará si el contagio se dio en el ámbito de su trabajo, o a ver, si la docente tiene una hermana y la RT comprueba que la hermana que convive con ella tuvo COVID una semana antes, y bueno, va a decir, un momento, el contagio no se dio en su ámbito laboral, sino que se dio en su ámbito personal, pero todas esas cuestiones son cuestiones que van a dirimir entre el RT y el trabajador. A la escuela no va a estar en esa discusión, en tanto y en cuanto haya hecho la denuncia a la RT. Por eso ustedes hagan la denuncia en la RT. La RT no les va a dar ninguna prestación ahora. Buenísimo, gracias. Muy bien. Bueno, Gracias, avanzamos. Carlos. Ahora, de nada, Adriana. Ahora seguimos con las consultas, pero vamos a avanzar con los casos, así les quedan a ustedes. Alumno que resulta ser caso sospechoso confirmado, tiene un hermano, esto es lo que hablamos recién, en otro año o nivel de la institución. Se aísla el alumno sospechoso y su burbuja, si es que tuvo contacto con ella dentro de las 48 horas. Esto es importante porque a mí me avisa el padre que tengo un alumno que es caso sospechoso el día lunes, pero resulta que ese alumno la semana pasada estuvo en formato virtual, así que yo no aíslo a nadie ahí. El chico se queda en su casa, porque es caso sospechoso, pero no aíslo ni a la burbuja ni a los docentes, porque vienen las 48 horas antes, no tuvo contacto porque estaba en la virtualidad. Lo mismo que si presenta síntomas a las 72 horas del contacto con la burbuja. Esto, si quieren, después lo pueden, yo tengo escuelas que lo tienen impreso ahí en la dirección y se van manejando con estos supuestos. El alumno que el día martes de la semana de la virtualidad presenta síntomas compatibles con COVID-19, esto es a la inversa del que planteábamos recién. El que viene el día lunes a la presencialidad o llama y dice tengo síntomas, pasó una semana de virtualidad, no tenemos que aislar a la burbuja. En este caso es el día martes de la virtualidad, ya me dice tiene COVID positivo o presenta síntomas. En ese caso se aísla al alumno, queda aislado el alumno 14 días, o si llegan a hacer el PCR, 10 días si ese PCR es positivo. Acá no se aísla a nadie más porque pasaron más de 48 horas desde su último contacto con la burbuja, el viernes de la semana anterior. Docente considerado como caso sospechoso, caso confirmado, se aísla el docente y todos los grupos
de las burbujas que tuvo a cargo ese docente hasta 48 horas. Esto es claro, si el docente es el que presenta como caso sospechoso, empezamos a bajar las persianas de las burbujas, en la escuela y en el resto de las escuelas. A nosotros no nos vamos a enterar, pero es posible que tengamos un docente que lógicamente no trabaje solo en la escuela de ustedes, sino que trabaje en diversas instituciones, y bueno, se van a aislar todas las burbujas que ha tenido 48 horas antes del inicio de los síntomas. Puede pasar que el docente tuvo en la escuela venga los días lunes únicamente, en el nivel secundario, o algún docente especial del nivel primario, que dé clases los lunes. Y si presentó síntomas el jueves, no se aísla la burbuja de esa escuela, porque pasaron más de 48 horas al inicio de los síntomas. Él tuvo el lunes en la escuela de ustedes y recién volvía el lunes siguiente. Presenta síntomas el jueves, no se aísla la burbuja. Presenta síntomas el martes siguiente, al día lunes que estuvo dando la clase, ahí no queda otra alternativa que aislar la burbuja. El alumno considerado como caso sospechoso confirmado se aísla al docente y al grupo que pertenece al alumno. Los demás grupos sobre burbuja de ese docente no se aíslan. Si yo tengo el docente que dio en cuarto año y tiene un alumno de ese cuarto año que se presenta como sospechoso confirmado, aíslo cuarto año y al docente. Si el docente ese mismo día salió de cuarto, entró a quinto, no aíslo a quinto, en tanto y el cuanto el docente no presente síntomas. Solo aíslo a la burbuja a la que pertenece el alumno que presenta síntomas. Únicamente esa burbuja. Y acá tenemos otro caso, docente dispensado que resulta ser contacto estrecho de un conviviente que dio positivo. Acá no genera ningún efecto, nada, porque está en su casa el docente. No lo voy a aislar, ni voy a aislar ninguna burbuja a su cargo, porque el docente no tuvo contacto físico presencial con la burbuja, porque está dispensado. Tiene el contacto a través de la plataforma, la red social, lo que fuere que se habilita para tener contacto con sus alumnos. El docente, como dijimos antes, mientras que es contacto estrecho, sigue trabajando virtualmente. Cuando se convierte en caso sospechoso y se le hace el PCR, presenta PCR positivo, confirmado, ahí entra en licencia recién. Pero mientras tanto, sigue trabajando. Otro de los parámetros a tener en cuenta es docente o burbuja. Ahí dice ahí, pero docente o burbujas aisladas por contacto estrecho siguen con actividad virtual en el plazo que se extiende el aislamiento. Si tenemos un alumno que presenta caso sospechoso, aislamos al alumno, a la burbuja, porque el alumno vino dentro de las 48 horas anteriores a presentar los síntomas y el docente estuvo con esa burbuja, todo se transforma en remoto, en escolaridad remota. No es que dejan los alumnos, se les da descanso 14 días y el docente lo mismo. Esto hay que ser muy claro. Todo el mundo sigue trabajando. Bueno, lo otro ya sería el otro tema. ¿Alguien quiere hacer alguna otra consulta respecto de esta cuestión? Sí, yo, Carlos. Sí, te escucho. Silvia, del Nahuel Huapi. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Tenemos Bueno, el caso de un alumno nuestro cuyo hermano va a otra institución y un profesor está aislado por sospechoso. ¿Este alumno mío debe ser aislado también? No, no. Mientras que el hermano no presente síntomas, el único que está aislado es el hermano, porque el hermano es contacto estrecho. Bien. Los padres de ese chico tampoco se van a aislar, van a continuar con su actividad habitual, salvo que presente síntomas algún miembro de la familia. Pero no, Perfecto. tu alumno sigue viniendo. El hermano está aislado en su casa. Bien. Bien, aislado, perfecto. que se cuiden y que estén, siempre hay que hablar con las familias. Yo he hablado con algunas escuelas
y les decía, bueno, saquen un comunicado en las redes sociales, por el medio que más les llegue a la familia, por la plataforma, por las redes sociales, grupo de WhatsApp, lo que sea, recordando a la familia, si esto va a ser, van a tener que hacerlo, es la gotita, ¿vieron? Que pega y pega y pega, y bueno, es por desgaste. Van a tener que sacar un comunicado todas las semanas o cada 10 días, recordando a las familias que ante la presentación de síntomas por parte del alumno o algún miembro de su familia conviviente, automáticamente el alumno deja de concurrir a la escuela. Y esa situación debe ser comunicada fehacientemente a las autoridades. Porque por esto de que hemos visto casos donde el chico siguió yendo, lo mandan hasta que no aguanta más, le hacen el PCR y da positivo, pero el chico hace 4 días que viene con síntomas. Entonces, insistir con este mensaje a las familias. Yo les digo, por el medio que ustedes lleguen más a su familia, las redes sociales, el Facebook de la escuela, el cuaderno de comunicaciones, lo que fuere, sacar todas las semanas o una vez cada 10 días esa notita. Familias, les recordamos que ante la presentación de síntomas por parte del alumno o cualquier integrante de la familia, el alumno queda aislado y no puede concurrir al establecimiento a partir de ese momento. Y deben informar fehacientemente a las autoridades. Y ustedes ir monitoreando. Yo tengo escuelas que van monitoreando. A ver, tenemos el caso de un papá, es muy común, el papá o la mamá. Bueno, el chico presenta síntomas, al chico lo aislamos, porque el chico es contacto estrecho de su papá o de su mamá. Lo aislamos. Bueno, hay que estar atenta a la escuela, a ver, llamar, va a llamar siempre porque la actitud del docente siempre es saber cómo están sus alumnos, ¿no? Más cuando hay una cuestión de salud. Pero yo les digo, vos a las 9 de la noche llamá a la familia y preguntale, a ver, señora, ¿tiene síntomas la nena, el nene? ¿Presentó algún síntoma? No. Al día siguiente, ¿presentó algún síntoma? No. Bueno, ya nos quedamos tranquilos que pasaron las 48 horas. Seguimos monitoreando a ese alumno porque está en una situación de riesgo, digamos. Pero ya sabemos que no vamos a aislar a la burbuja, porque pasaron las 48 horas y el alumno que es contacto estrecho no presentó síntomas. Puede ser que lo presente el tercero, cuarto, quinto, décimo o 13º día. Va a generar el aislamiento de ese chico hasta que el médico lo determine, pero la burbuja van a seguir con el programa que tenía proyectado la institución y el docente también dentro de la institución. ¿Les quedó alguna consulta? No veo el chat, por eso. Carlos, sí, Lorena, de Juana de Ibarburu, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Lorena? Bien, bien. Mira, mi consulta es acerca ahora del aviso que tenemos que dar a salud. Ya los inspectores nos estuvieron mandando algunos mails y teléfonos. ¿Nosotros podemos seguir manejándonos como hasta ahora como institución, de aislar nosotros a la burbuja de acuerdo a los casos, o tenemos que esperar que el referente de la escuela se comunique con salud y que sea salud quien autorice? No. Ustedes, a ver, la consigna es la siguiente. Se presenta un caso sospechoso o un caso confirmado, ustedes tienen que saber a quiénes aíslan. Informan, no sé el municipio de La Matanza cuál es el protocolo, pero yo he visto varios protocolos de distintos municipios y algunos hay que llamar por teléfono, otros se manda un mail con el detalle, hay algunos que piden hasta los contactos estrechos de ese caso sospechoso, varía según cada distrito. Pero la toma de decisión del aislamiento la toma la institución y puede tomarla el municipio también. Incluso ustedes tengan en cuenta que está la situación extrema que prevé el plan jurisdiccional, que cuando se considere que la institución educativa es un foco de contagio, puede procederse al cierre de la institución y el aislamiento de toda la comunidad educativa por 14 días. Si el municipio ve que hay alguna escuela donde los contagios son permanentes y que el virus tiene transmisión dentro de la institución educativa, va a ir el municipio, y ha pasado ya en algún municipio, que determinó el aislamiento total de todo el nivel de una escuela. Tuvieron 14 días todo el nivel aislado. ¿Por qué? Porque se había dado una situación
de no ajuste a las medidas de seguridad, y ante la duda, y ante no solamente la duda, se dieron casos encadenados, y bueno, ante esa complejidad de la situación, Salud del municipio determinó que debía aislarse toda la institución, todo el nivel, un nivel de una institución educativa. Entonces, ustedes siguen aislando. El municipio, hoy les digo, tuve una experiencia con un municipio. El médico de la docente le da el alta. ¿Por qué? Porque le hacen el PCR, da negativo, no continúa con síntomas. Sin embargo, el municipio se comunica con la escuela y recomienda que ese docente cumpla 10 días más de aislamiento. ¿Por qué? Porque había un contacto estrecho que había dado positivo. Entonces, más allá del alta que le había dado el médico particular, el municipio intervino y determinó que ese docente debía permanecer aislado. Ante la duda, permanecer aislado. Bueno, son situaciones que se pueden ir dando de acuerdo a la situación sanitaria de cada municipio. Esto va a estar atado a eso, y de acuerdo a la situación sanitaria de cada escuela. Nosotros en la asociación, son muchas las escuelas que hay en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, y ya les digo, solo hemos tenido un caso de una escuela que se resolvió el aislamiento de todo el nivel, de todo un nivel. Pero después no fue por cuestiones de seguridad. No tenemos ninguna escuela que presente un número exorbitante de casos sospechosos, ni de alumnos ni de docentes. Están más o menos en la media como están todas las escuelas. Así que en la medida que eso se mantenga, la decisión va a seguir siendo de la escuela. Cuando vea al municipio, la autoridad sanitaria, que se desborda alguna situación en concreto o en alguna localidad o en alguna institución, lógicamente va a intervenir, y puede intervenir porque es la autoridad sanitaria. Y el plan jurisdiccional, recuerden ustedes, que dice que cada jurisdicción podrá determinar el pase de una u otra fase y las medidas de seguridad que estime pertinentes para proteger la salud de la comunidad. Bueno, ¿queda alguna duda de esto? Nosotros les vamos a mandar estos supuestos para que los tengan y lo analicen y lo puedan ver con los equipos directivos y con el personal docente. Vamos a la parte administrativa ahora, ¿no? Empezamos, dijimos, hay muchas escuelas que tienen una merma en su matrícula, y esto lo habíamos hablado en un encuentro de fin del año pasado, cómo organizar o proyectar el ciclo lectivo 2021. Gracias a Dios, también se ha recuperado mucha matrícula en esta última etapa previa al inicio, porque estaban los padres con esa incertidumbre si las clases empezaban o no. El hecho de haber empezado hizo que se empezara a mover las matriculaciones en gestión privada, y hubo un incremento importante en estas 2 semanas, y más con que los padres veían que no era esto de que empezábamos el lunes y el jueves iba a estar cerrado todo de vuelta, así que eso le dio una dinámica ya un poco más alentadora a los procesos de matriculación. Pero sin embargo, no solamente tenemos una pandemia, sino que estamos también atravesando una situación económica del país difícil en ese contexto de pandemia y de incertidumbre, que hace que la gente retrotraiga un poco sus gastos y que quizás evalúe no poder continuar mandando a sus hijos a una escuela privada. En ese caso, ustedes dijimos ya en anteriores encuentros, están distintas alternativas, lamentablemente el cierre transitorio de un nivel, que gracias a Dios, a pesar del año tan duro que han debido atravesar el 2020 todas las instituciones educativas, a partir de la inteligencia, del compromiso de las entidades propietarias, de los equipos de conducción y del personal docente y de las familias también, lógicamente, han podido sortear esa dificultad enorme del 2020 y apostar a este 2021 para poder volver un poquito a esa normalidad, entre comillas, como decíamos. Pero bueno, aquellas instituciones que no tuvieron otra alternativa debieron cerrar, tenían la posibilidad de hacer un cierre transitorio.
o cierre de secciones o cursos, que esto quizás hubo también un reacomodamiento, ¿no? Aquellas escuelas o servicios que tenían secciones con números reducidos de alumnos, porque les permitía el contexto general o el número general de alumnos sostener alguna sección un poquito más reducida en cantidad de alumnos. Este año, haciendo una proyección anual, se ha tomado la decisión de cerrarlo o de unificar algunas secciones. Y en ese proceso de cierre o de unificación de secciones, se presentan las situaciones de reasignación o altas a cuenta de bajas. Esto ya lo hemos hablado, está claro. Aquellas escuelas que hayan tenido alguna situación de cierre de alguna sección o fusión de dos secciones y que quede un aporte, saben que pueden reasignarlo a otro cargo, a otra sección del mismo nivel o de distinto nivel de la misma entidad propietaria. Lo que sí, a la luz de algunas consultas que nos han hecho llegar, ustedes tengan en cuenta que no es que yo doy la baja en un cargo de MG y doy el alta a todo un quinto año del nivel secundario. Los cargos se manejan por índices de referencia en cuanto a lo que significa el aporte. Entonces, yo tengo que saber que el cargo de MG es 1,10 índice, el cargo de PR es un índice. Entonces, si yo decido cerrar una sección de primaria, tengo un 1,10 índices, y tengo un preceptor en el nivel secundario, tengo la posibilidad de reasignar ese aporte por alta cuenta de bajas. Ahora, si tengo un preceptor del nivel secundario que lo pierdo porque reduje cantidad de cursos y debo darle la baja, no lo voy a poder reasignar a una MG del nivel primario que tengo de planta no subvencionada, porque el índice no me va a alcanzar. Entonces, no resuelvan ninguna situación de la que no estén seguros, consúltenlo con los inspectores, el cuerpo de inspectores de la DIGEP siempre está dispuesto a brindar asesoramiento y ayuda a las instituciones, y también nosotros, aquellos que tengan alguna duda con estas cuestiones, se las hacen llegar a la asociación a través de Gabriel, van a recibir la respuesta que va a ser la que se ajuste a la normativa vigente y que les va a dar la seguridad a ustedes de no perder un aporte. Tengan en cuenta eso, que quizás existe esa posibilidad de hacer un cierre y entregar el aporte nuevamente a la administración y al año recuperarlo. Eso es muy difícil. Yo hablaba con una escuela que tenía intenciones de hacer eso, hacer un cierre de unos cursos subvencionados, cederlos a la DIEGEP para volver a recuperarlos el año que viene. Bueno, todo depende de la situación presupuestaria. No es que automáticamente ustedes hoy cierran una sección, el año que viene la vuelven a abrir porque recuperaron la matrícula o por cualquier otra situación, y la DIGEP se lo otorga automáticamente. No, va a haber que hacer el pedido y se va a considerar si dentro de las posibilidades presupuestarias de la DIGEP se puede hacer lugar a esa solicitud. Entonces, esto viene encadenado con lo que decía al inicio Juan Pablo. Nosotros la semana que viene vamos a reedictar el curso de movimientos destinado a todas aquellas escuelas que tienen subvención o que están a la espera y que han hecho la presentación del aporte estatal. Bueno, les sirve. La verdad que el año pasado le hemos brindado en 3 oportunidades y no solo se han capacitado los secretarios, los equipos directivos, sino que también nosotros de la experiencia, como decimos siempre, de la experiencia de cada institución, nos enriquecemos y conocemos distintas situaciones que quizás en los hechos parecen de sencilla resolución, pero cuando lo analizamos fríamente y a la luz de la normativa, no es tan clara esa resolución. Entonces, en el análisis grupal que podemos hacer en ese ámbito del curso, siempre ganamos todos en conocimientos y en capacitación. Así que bueno, los invitamos al curso. Seguramente les habrá llegado la invitación y cómo inscribirse.
en ese curso. Y finalmente, lo que decía Ana, hoy llegó y se bajó a través de la asociación una resolución conjunta, una comunicación conjunta, fundamentalmente para los institutos de nivel terciario. Todos tenían, a la fecha de inicio del ciclo lectivo, cada nivel tenía su protocolo, estuvimos mucho tiempo esperando el de nivel inicial, bueno, el de nivel primario, el de nivel secundario, faltaba el nivel terciario, que aparentemente iba a ser en forma virtual, por lo menos la primera parte del año, y hoy hemos recibido la buena noticia que las instituciones, en cuanto puedan garantizar las medidas de seguridad, pueden dar inicio a una presencialidad no obligatoria para los alumnos. Es fundamental esto para el nivel terciario, porque ustedes saben que las instituciones de nivel terciario ya no se nutren de alumnos menores de edad, que hay una familia detrás que elige y que también ha puesto un proyecto, sino que es una decisión de un adulto y que valora también, que evalúa ese proyecto educativo y también hace un esfuerzo para pagar una cuota y que pretende un servicio que quizás siempre el servicio, más allá de que todas las escuelas, decíamos, dan el mismo servicio en forma virtual que en forma presencial, el adulto que se entusiasma con una carrera quiere el contacto con la actividad en forma directa y presencial. Entonces, esta es una buena oportunidad para las instituciones de nivel terciario, para convocar a aquellos aspirantes que estaban en esa incertidumbre, si empezaban o no empezaban las clases en forma presenciales. Bueno, se da esta alternativa, cuidando los protocolos y garantizando la seguridad de los alumnos y del personal, se va a poder empezar a dar actividades en forma presencial en los niveles superiores. Bueno, vamos a tocar algunos temitas. Fue una semana también esta y la anterior bastante movida con respecto a novedades administrativas. Primero vamos a recordar algunas cositas que van venciendo y que son obligatorias. En la última reunión habíamos hablado del tema del Censo Nacional Económico. Esto es a modo de recordatorio que el 1 de abril vence el plazo para hacer el censo a las personas jurídicas. Bien, esto es obligatorio para todas las actividades económicas del país. Bien, más allá de la forma jurídica que tengan. Por ejemplo, el 1 de abril habíamos dicho que vence completar el formulario por la web a las personas jurídicas, según la forma que tengan, si es una sociedad anónima, si es una SRL, si es una fundación, si es una asociación civil, la institución tiene que hacer el censo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque después los bancos les van a pedir un certificado, que es el certificado de cumplimiento cesar, para hacer cualquier tipo de trámite. ¿Bien? Tener en cuenta también que el 1 de mayo vencen los autónomos, que serían las personas físicas, ¿no? O sea, si somos personas físicas, tenemos un mes más de plazo. Y bueno, los monotributistas, que son los menos, casi ninguno, vencerían el 1 de junio. Bien, esto es a modo de recordatorio. Después hay otra cosita más que recordarles, es el tema del libro de IVA digital. Bien, tuvimos muchas consultas con respecto al libro de IVA digital, diciendo, bueno, pero nosotros somos exentos en el IVA. Hasta ahora era obligatorio solamente para los inscriptos en el IVA. Ahora los exentos van a tener que a partir de mayo del 2021 presentar el libro de IVA digital. Bien, eso es una forma de control que tiene la AFIP en todas las ventas nuestras, controlar toda la facturación que le hacemos a los papás y todas las compras, tanto de servicio como de cualquier otro tipo de insumo. Bien, por eso hay que tener en cuenta que es muy importante cuando compramos algún servicio, cuando contratamos algún servicio, que nos facturen, ¿bien?
sabiendo, o sea, la obligatoriedad de la factura es de darle el número de quit es mayor a 5.000 pesos, pero bueno, en todo caso, si hay facturas que son superiores a 5.000 pesos, o sea, de compras que hacemos, las podemos sumar a las que tiene en el libro que sale digitalmente, el libro de IVA que sale digitalmente de AFIP, ¿bien? O sea, eso se puede corregir. Así que bueno, esta era una cosita más de las que teníamos pendientes, y después también sobre otras novedades sobre facturación. Recuerden a los que tengan un sistema de cobranza, que emitan la factura electrónica dentro de ese sistema, no la que es online de AFIP, sino la que el colegio compró un sistema de facturación, ¿bien? Esos van a tener que empezar a llevar el código QR, ¿bien? Entonces se tienen que comunicar con su proveedor para decirle, mirá que según la resolución 4892 del año 2020, me van a exigir que la factura electrónica tenga el código QR, ¿bien? Si lo hacen por comprobantes en línea, no hace falta hacer nada porque la FIP... no tienen que hacer nada porque la FIP ya lo tiene programado eso, pero en caso, repito, que tengamos un sistema de cobranza enlatado o a medida, le tienen que decir a su proveedor que tienen que ponerle el código QR. Bien, bueno, hoy enviamos un informe de gestión también con respecto al incremento de la suma fija de ART. ¿Se acuerdan que hace muchos años que los colegios, o sea, todos los trabajadores, vienen pagando una suma fija y una suma variable? Esa fija tiene un destino, que es el Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales. Bien, ese monto fijo hace mucho tiempo que no lo vienen ajustando. A partir del mes de abril, bien, se va a pasar de 60 centavos a 40 pesos por cada uno de los empleados. Bien, y como la RT se paga por adelantado, lo tienen que hacer con el 931 correspondiente a marzo, bien, aunque opera a partir de abril, porque se paga por adelantado. Repasando un poquito, o sea, nosotros tenemos en casi todos los contratos una parte fija de lo que pagamos de ART, que es general para todos, porque va al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales, y después tenemos otra parte que es variable. Esa parte variable, más que todo, tiene que ver con el riesgo que tenga la profesión, o sea, las tareas que hace el trabajador. Por ejemplo, no es el mismo riesgo que tiene un trabajador, por ejemplo, en una metalúrgica, que un docente. Entonces, eso es lo variable. Y también varía según las empresas, bien, proveedoras de la RT. Así que bueno, eso va a ser hora de hacer los números, revisar un poquito eso y ver qué es lo que nos conviene, si tenemos que cambiar de ART o no, por esa suma variable. La fija, la que cambia ahora, que es de 40 centavos, de 60 centavos a 40 pesos, eso es para todo el mundo. Bien, también mandamos hoy un informe de gestión con un aumento salarial, bien, informando un aumento salarial en el personal de administración y maestranza, los que dependen de la Convención Colectiva de Trabajo 8890, bien, son los porteros y los administrativos. Hay un aumento que se firmó, todavía no está homologado, a partir de marzo, de un 15% en cada una de las categorías. Bien, o sea, es un mes que hay mucho movimiento administrativo. Después, también a partir del mes de marzo, está el aumento en las asignaciones familiares, bien, en los montos a cobrar y en los montos que operan como topes, bien. Así que bueno, mañana van a estar recibiendo seguramente algo que preparé hoy para los colegios asociados, y el que no, bueno, me lo solicita, charlamos,
sobre el aumento del personal de planta funcional. Bien, se firmó la paritaria nacional con un aumento determinado y después eso se llevó a la provincia de Buenos Aires y bueno, el aumento que es más o menos de entre un 34 y un 35%, bien, va a ser en tres etapas, en marzo, en julio y en septiembre. Según los cargos y las antigüedades da más o menos un 14,5% para el mes de marzo, para el mes de julio un 21,34% y para el mes de septiembre un 34,80%, o sea, aplicado en comparación con febrero, ¿no? Comparando el mes de febrero, que es el último que se abonó. Bien, hay que prestar atención mucho en el tema del incentivo docente y ahora lo que se llamaba material didáctico se pasa a llamar a partir de marzo conectividad. Bien, o sea, lo que nosotros pagábamos de adelanto incentivo y del incentivo en sí sumaban 2.420 pesos, eran 1.210 del incentivo y el adelanto de incentivo 1.210. Ahora lo unen, bien, y va a ser, ahí no hay modificaciones, 2.420 pesos por mes, pero ya viene unificado. Bien, y conectividad va a pasar a ser 710 pesos, que es lo que nosotros pagábamos de material didáctico, que eran 210 pesos, a eso se le suman 500 pesos a partir del mes de marzo. En julio no va a haber modificaciones y en el mes de septiembre esos 2.420 pesos, que era de incentivo que hablamos, pasan a ser 2.830 y la conectividad, que era el material didáctico antes pasa de 710 a 1.000 pesos por mes. Bien, creo que no tenemos ningún otro temita que teníamos que hablar. Tengan muy en cuenta el tema del censo nacional económico, porque para hacer cualquier tipo de tramitación ante el banco, abrir cuentas o renovar tarjetas de crédito, es para todas las actividades. Bien, no sé si hay alguna preguntita, yo voy a ver acá en el chat con respecto a esto. No. La facturación electrónica. Luis Jiménez, ahí pregunta, ¿a partir de qué fecha es obligatoria la factura electrónica? En sí, los colegios que cobren más de 5.000 pesos están obligados a hacer factura electrónica. Más allá de todo, yo lo que les aconsejo es que vayan, que ya vayan incluyéndose en la factura electrónica. ¿Por qué? Porque con los aumentos que va a haber, ya hay muy pocos colegios que cobran más, hay muy pocos colegios que cobran menos de 5.000 pesos. Y esto, bueno, lo ato un poquito acá con que Daniela también me está haciendo una pregunta de si hay perspectivas de aumento de aranceles. ¿Bien? Sí, se pidió ya que se reúna la comisión de aranceles, ¿bien? Porque, bueno, está a la vista que nosotros, todos los colegios aplicaron un aumento a partir de la cuota de marzo, o están autorizados. El último aumento fue de 14,5%. Bien, ese aumento se aplicó en marzo, pero era ese aumento ya se había acordado antes de estas últimas paritarias, del 34%. Así que bueno, yo creo que, no sé si para el mes de abril, pero para el mes de mayo seguramente ya vamos a estar con los nuevos aranceles, ¿bien? Y posiblemente nos dejen cobrar la retroactividad de marzo y abril. Eso los vamos a mantener informados, ni bien tengamos novedades. Bien, fecha de comienzo de censo en cada banco que uno tiene cuenta. No, a ver, a vos te lo va a pedir el banco seguramente, vas a tener un solo certificado,
bien, un solo certificado de cumplimiento censal, y eso se lo hace llegar a cada banco en el momento que a vos te lo pidan. Es más, y es obligatorio para hacer cualquier tipo de apertura de cuenta o cualquier tipo de operación en el banco, actualizar carpetas, te lo van a pedir para todos. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Son 15 preguntitas que te van haciendo entre todos, por ejemplo, son algunas que son bastante tontas y son generales, ubicación de la administración central, cuál es el domicilio real, te piden un domicilio de una persona, datos de una persona de contacto, por ahí provincias en las que ejerce las actividades. Para nuestra actividad no, porque somos estáticos, bien, lo hacemos en la provincia de Buenos Aires, cuál es la actividad principal, las materias primas, por ejemplo, los materiales que se usan. Hay muchas que para nosotros no aplicarían para nuestra actividad. En realidad son 14 o 15 preguntas que hacen. Bien, nadie preguntó, discúlpenme un poquitito, que me había quedado algo pendiente, es el tema de la presentación ante el IPS de las carpetas cuatrimestrales. Bien, nos comunicamos con las autoridades del IPS y nos confirmaron, si bien todavía no tienen el acto administrativo, que al no estar presencialmente atendiendo a los colegios o a quienes van a hacer los trámites, van a prorrogar la presentación, tanto de la presentación cuatrimestral del año 2019, que es la que se venía prorrogando, y la del 2020, que sería la primer prórroga, porque vencería ahora el 30 de marzo de este año, las dos se prorrogan al 30 de junio. Bien, recuerden que si alguien tiene que hacer algún tipo de presentación por libre deuda o para tener algún plan de pago, bien, para hacer las presentaciones le van a exigir solamente que tengan la firma de la inspectora avalando los servicios, bien, y del representante legal. No le van a solicitar la firma de los docentes. Bien, entonces hasta el 30 de junio tienen tiempo para preparar las planillas cuatrimestrales, tanto del año 2019 como del año 2020. Nosotros el 22 de diciembre hicimos una entrega de algunos asociados que las estuvieron entregando carpetas del año 2019 en algunos colegios cabeceras nuestros, y bueno, ya tenemos el acuse de recibo, bien, como que fue presentado. Hay algunas que están que las revisaron, otras no. Si las revisaron y encontraron algún tipo de problema, les avisan a los colegios antes que opere el vencimiento, bien, para que no tengan, para poder cumplimentar esa formalidad y no tener que pagar la multa, que ahora son bastante importantes, bien. Así que seguramente, yo estimo que para el mes de mayo vamos a sacar un comunicado también para que vayan entregando las cuatrimestrales en los colegios cabeceras, para que podamos entregarlas nosotros y que no se les haga al IPS ese cuello de botella, y si van viendo algún tipo de error formal lo puedan subsanar sin tener que tener rechazada la carpeta cuatrimestral. A ver... Interrumpo un minuto, Gabriel. La firma de los docentes. Sí, Laura me está preguntando. Hoy en día, por el tema de la pandemia, ¿no te exigen, bien, que tengas la planilla DIEGEP 20 firmada por los docentes? Bien, por los docentes. No te la exigen. Te exigen sello de entrada de jefatura, firma del inspector y firma del representante legal. No sé, interrumpo un minutito, Gabriel, mientras vos ves el chat, doy respuesta a algunas consultas que vi en el chat. Mínimo de matrícula. Yo, mínimo de matrícula. Si me quieren hacer alguna pregunta. Sandra dice, discúlpame Carlos, una cosita, cierro con Sandra. Sandra Guma nos pregunta de los colegios que tienen un arancel inferior a 5.000, no es exigible que tengan la factura electrónica. Desde ya nosotros, desde acá le aconsejamos que tengan factura electrónica por el tema de que se la pueden enviar a los papás, porque de un modo más fácil, no gastan en papel, el archivo es más fácil, se puede tener un mejor control. Y bueno,
nosotros lo que aconsejamos es ya tener factura electrónica. Hay Bien, una Carlos, consulta. te dejo todo para vos. Bueno, no, son puntuales. Mínimo de matrícula. Hay una preocupación por esto que decimos que, bueno, por lo general en el nivel inicial cuesta todavía llegar a los números de cada sección. Lo que han informado en su momento las autoridades de DIEGEP, a Ana María y a Juan Carlos, es que no se iba a poner el ojo en esto, salvo que la situación fuera crítica, ¿no? Si ustedes tienen una sección con 10, 12 alumnos, va a ser considerada esa situación, porque todavía estamos en situación de pandemia, venimos de un año de virtualidad, y bueno, se va a considerar. Si tienen 1 o 2 alumnos, ahí es otro tipo de situación y que deberán analizarla con el inspector y en el contexto de la institución y dónde está inserta la institución. Y cuál es la proyección en los próximos meses de esa matrícula, ¿no? Que ha descendido en forma tan drástica. Después hay una consulta que dice, hay un docente que tiene pánico, que concurre a la escuela y que pasadas 2 horas debe ser retirado por su hijo, por la madre, no lo entendí muy bien. Bueno, a ver, si el docente tiene pánico, debe ingresar en licencia, por psiquiatría, porque lógicamente está afectando su capacidad física y psíquica, esa patología. No podemos, la institución, ustedes saben que tiene que exigirle al docente el apto psicofísico. Si hay un docente que en determinado momento de la jornada entra en una situación tal que no puede manejarla y que presenta una situación de pánico, bueno, deberá asistir a un médico en principio, y el médico clínico derivará al especialista que corresponda y recibirá ese tratamiento. Mientras tanto, el docente encuadrará ese proceso de tratamiento en la licencia que corresponda. Licencias por contacto estrecho, dijimos que no hay, porque el contacto estrecho que no presenta síntomas sigue trabajando en forma virtual. Contacto estrecho con PCR negativo, continúa 14 días, le han indicado en salud de la municipalidad. Es probable esto que decíamos, ¿por qué? Porque el PCR puede dar un falso negativo. Si se dan otros parámetros y el médico evalúa que ese contacto estrecho, a pesar del PCR negativo, debe cumplir con el aislamiento de los 14 días, debe hacerlo. Embarazada con COVID, ¿tiene licencia? A ver, las embarazadas, lo aclaramos en el último encuentro, están dispensadas de asistir en forma presencial a la escuela y es mucho el riesgo que corren si asisten. Entendemos que no hay ninguna embarazada, que la institución tenga conocimiento de que su docente o trabajadora está embarazada y esté concurriendo. La embarazada está dispensada, sigue trabajando. Si presenta alguna patología, sea COVID o trastornos de ese embarazo, ingresará en licencia. ¿Cuál es la diferencia? Si ustedes tienen una docente que está cursando un embarazo, está automáticamente dispensada y da clases en forma remota desde su casa. Si esa docente presenta un certificado médico por trastorno de embarazo, ustedes mandan el movimiento y designan al suplente. Lo mismo esa docente que transcurre su embarazo con normalidad y llega el momento de ingresar en la licencia por maternidad, va a ingresar en licencia por maternidad. Pasa de una situación de dispensa a una situación de licencia, que incluso la DIEGEP no sabe que hoy está dispensada esa docente, porque ustedes ninguna escuela ha tenido que informar a la DIEGEP aún ninguna situación de dispensa. Entonces, supongamos que hoy tenemos una docente, empezó el ciclo lectivo el 1 de marzo, la docente estaba embarazada, no comenzó su actividad presencial y el 20 de abril ingresa en licencia por maternidad. Bueno, ustedes a partir del 20 de abril mandan el movimiento del alta de suplente, la docente embarazada ya no cumple tareas en ningún formato y la que va a dar la actividad va a ser la docente suplente en forma presencial. O dual, el formato que haya establecido el establecimiento. ¿Qué certificado médico se envía con el movimiento de COVID?
lo dijimos, si es el docente que presenta COVID positivo, el PCR positivo, con eso alcanza. Si es el familiar, lo mismo, y bueno, la declaración jurada, ¿no? Tendrá que acompañar. ¿Qué pasa con los preceptores en el nivel inicial cuando se aísla una burbuja? Bueno, ahí hay que hacer el análisis. Si el preceptor se mantuvo en la preceptoría y no tuvo actividad durante esas activa con los alumnos de la burbuja durante las 48 horas previas a la presentación de los síntomas, no se va a aislar. Ahora, si la preceptora tuvo actividad activa en el aula, que fue, ayudó a la docente, cambió un alumno, no sé, tuvo contacto con los alumnos dentro del aula, bueno, ahí también van a aislarla, a esa preceptora. Calefacción a través del sistema de aire acondicionado, por ahora no se puede utilizar esa calefacción, ya está claro. Además, el protocolo exige ventilación permanente de las aulas. Hay muchas escuelas que están utilizando otros espacios que no son habitualmente aulas. Bueno, lo hemos hablado en casos concretos, han hecho adaptaciones, han tratado de hacer algún tipo de cerramiento, con lona, con policarbonato, con lo que fuere, como para dar un poco más de privacidad al aula, pero bueno, hoy nos encontramos con que empiezan los primeros fríos del ciclo del año, y bueno, fíjense qué alternativa tienen como para que los chicos no sufran tanto el efecto de los primeros fríos, en esos espacios que están medio abiertos. Traten de hacer algún tipo de cerramiento prolijo y bueno, y continuar con la presencialidad en ese espacio que hoy es necesario. Entonces decíamos que la calefacción por aire acondicionado no está autorizada por el momento. Y alumnos viajeros, ¿qué pasa con los alumnos que vienen de otra provincia? Hasta la fecha no hay ninguna limitación ni restricción respecto de esas personas. Incluso los que vienen del extranjero, si viven en la ciudad de Buenos Aires se les hace un PCR, si viven en la provincia de Buenos Aires no se les hace. Hoy se reunía el presidente de la Nación con los gobernadores y el jefe de la ciudad de Buenos Aires y a evaluar las situaciones y ese tipo de restricciones se estaba hablando. Quizás cuando alguien se traslada de una provincia a otra o lógicamente ingresa al país luego de haber estado en el extranjero, que deba guardar algún aislamiento por un tiempo determinado o someterse a algún tipo de análisis de laboratorio. Pero hasta hoy no había ninguna restricción en ese sentido. Nosotros, ante situaciones concretas, hemos asesorado a equipos directivos o representantes legales. Si vemos que viene un alumno que viene del interior y hay ese murmullo en los padres de esa burbuja, y bueno, tratar de hablar con los papás de este chico que pretende reincorporarse luego de haber hecho un viaje y hacerle entender que para su seguridad y para la seguridad de todo el grupo sería conveniente que ese chico guarde un aislamiento por una semana o 10 días. Bueno, si no presenta ningún síntoma durante ese periodo, su reincorporación a la institución, pero siempre a partir de diálogo, porque hoy no hay ninguna limitación para esa persona, salvo que venga de alguna jurisdicción que esté catalogada como ASPO, que en este momento en el país creo que no hay ninguna, salvo en la provincia de Formosa. Así que bueno, hasta ahí eran las consultas que quedaban pendientes. Carlos, ¿me dejás dos cositas mientras vos vas leyendo? Sí, vos mirá, bueno, hay dos consultas que las voy a responder en una. Tema moratoria IPS y ante quién se solicita el plan de pagos. Bien, o sea, hoy en día lo que se puede hacer es un plan de pago solamente. ¿Qué quiere decir? Que no nos van a quitar intereses ni multas. Bien. Ese plan de pago se solicita ante el IPS. Hay que hacer toda la presentación formal. No se puede deber nada. Se tiene que presentar, por ejemplo, para solicitar un plan de pago, hoy en día si lo tienen que presentar hasta el mes de febrero del 2021, toda la parte formal. O sea, las declaraciones juradas con código de barra
de 1 peso, reconociendo la deuda de todos los periodos anteriores. Bien, una vez que les llega a ellos van a determinar una deuda o van a determinar que falta alguna formalidad. Bien, una vez que se determina la deuda, le dicen los planes que hay, pero son planes permanentes de pagos. Bien, yo lo que aconsejo es esperar el tema de la moratoria, porque nosotros desde la asociación ya enviamos una carta al presidente del IPS solicitando una moratoria y explicando las situaciones vividas, ¿no?, en época de pandemia. Así que bueno, yo lo que aconsejo es quien tenga deuda hoy en día que espere un poquito, porque ya estuvo hablando el gobernador, no exclusivamente de una moratoria del IPS, pero sí que la provincia de Buenos Aires iba a abrir una moratoria. Bien, así que bueno, esperemos la contestación. Desde la asociación ya hicimos el reclamo ante el IPS para que abra la moratoria. Bien, esa respuesta es para Daniel, de Nahuel Huapi. Y después vuelvo un poquito a la pregunta de Sandra, que hizo a Sandra del Colegio San Martín, con el tema de la factura, o sea, la factura electrónica. ¿Qué pasa? Si yo no tengo factura electrónica, voy a tener que cargar, como empieza a partir de mayo, el libro de IVA digital. Bien, voy a tener que cargar en ese libro de IVA digital, 1 por 1, cada uno de los alumnos que le hago una factura. Supongamos que tengan 1.500 alumnos o 1.000 alumnos, bueno, voy a tener que cargar 1.000 recibos. Bien, entonces es como que es un poco complicado. Hay sistemas que sí no tienen factura electrónica, pero sí hacen un archivo que directamente eso lo toman y lo tienen que trasladar a la AFIP. Bien, entonces, bueno, yo lo que recomiendo es la factura electrónica, sino un sistema que pueda hacer ese archivo para poder enviar a AFIP. Bien, creo que yo no tengo más preguntas. Hay una última consulta que es importante, que hace referencia a una dispensa por cuidado de hijos a cargo en las épocas de virtualidad de la escolaridad de esos hijos. Bueno, esa era una dispensa que estaba siendo cuestionada. ¿Por qué? Porque hay una resolución del Ministerio de Trabajo de la Nación que la había otorgado, pero cada jurisdicción siempre homologa las normas de carácter nacional al ámbito jurisdiccional, en este caso la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires se encuentra haciendo ese análisis de la homologación de esa resolución, pero bueno, esta semana hemos tomado conocimiento que algunas asociaciones han participado y han participado, bien digo, de una mediación con el SADOP. Desconocemos los motivos que ha llevado a esas asociaciones, seguramente debe haber algún motivo para acordar el otorgamiento o la consideración de esa dispensa. Desde Eje, donde todos los integrantes de la comisión directiva son propietarios de establecimientos educativos y gente activa, porque tanto Juan Carlos, Ana María, Alicia, Ada, todos los que integran la comisión directiva están todos los días en su establecimiento y saben cuáles son los efectos que puede tener una medida de este estilo. Entonces, desde Eje veníamos trabajando, atendiendo la situación de esos docentes que no tenían con quién dejar los hijos, pero también priorizando esta vuelta a la presencialidad, que es lo que dice el protocolo, y garantizándole la presencialidad a los alumnos. En ese estado, hoy nos encontramos con esta situación, que tendrá que ser definida por las autoridades de la provincia, pero bueno, en un principio, nosotros, a la luz del contexto normativo que hoy existe, por esa mediación que se dio entre el SADOP y otras asociaciones, tenemos que decir que cada escuela analice y considere la posibilidad de otorgarlo y cuál va a ser el riesgo o beneficio de tomar una posición
negativa en ese sentido. Así que cualquiera de ustedes que se le presente esta situación en su establecimiento, lo que les pedimos es que se contacten con nosotros a fin de analizar cada situación en particular y, bueno, y darles la mejor respuesta posible, ajustada a la norma y que no les genere a futuro a ustedes un perjuicio financiero económico a la institución. Nada más. Así que bueno, le damos el audio a Ana María y a Juan Carlos. No, la voz. Bueno, ¿ya está? Sí, ya está. Bueno, ya está. simplemente agradecerles la presencia. A mí me quedó, digamos, flotando, ¿no es cierto?, una cosa muy importante que dijo Carlos respecto de la ART. Es decir, en el caso de COVID, ¿no es cierto?, hacer la denuncia ante la ART, porque nosotros sabemos que tenemos la obligación como entidad propietaria de poner en conocimiento de la ART si tenemos una situación como esta. ¿Por qué? Porque después puede haber alguna incapacidad total o parcial del docente, puede hacer el reclamo a la escuela y si nosotros no hacemos la denuncia, evidentemente no vamos a estar cubiertos, ¿sí? Yo recién ahí veía dentro de las preguntas que hacían, ¿no es cierto?, qué era lo que ocurría si la ART no quería tomar la denuncia porque no había un PCR o simplemente había un certificado médico. Bueno, yo evidentemente me doy cuenta de que eso puede ser justamente porque a veces los médicos, solamente con el hecho de manifestar la persona un síntoma como la pérdida del olfato, ya lo dan como positivo. Y sin embargo, han existido casos en donde el docente voluntariamente se prestó a hacerse un hisopado y después dio negativo y bueno, no tenía absolutamente nada. Entonces, por eso es que la ART seguramente lo está pidiendo. Si el docente no accediera a hacerse ese hisopado y la ART dijera que no quiere tomar la denuncia, yo como entidad propietaria lo pondría por escrito, mandaría alguna carta de documento, alguna notificación fehaciente, donde hago la denuncia para quedar cubierto. ¿Sí? Bueno, simplemente, bueno, es una apreciación personal desde lo jurídico para que nosotros podamos tener también una seguridad como institución de estar cubierto frente a una posible demanda por algún tipo de incapacidad total o parcial. Bueno, nada más, muchas gracias, Carlos, me pareció, al igual que Gabriel, 2 exposiciones brillantes, y bueno, espero que realmente el auditorio lo haya evaluado de la misma manera. Simplemente agradecerle al auditorio, decirle que estamos muy agradecidos porque día a día se van sumando nuevos afiliados y realmente cuando nosotros recibimos, ¿no es cierto?, una alerta de que le damos la bienvenida a un afiliado, nos ponemos muy felices porque sabemos que desde la asociación estamos trabajando con muchas ganas para que esto siga prosperando. Así que bueno, agradecerles a ustedes porque seguramente esos afiliados vienen por recomendación de muchos de ustedes que forman parte de este auditorio. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias y le paso la palabra a Ana. Pues, ¿qué les voy a decir? Que yo también me quedé muy sorprendida y estaba mirando acá que casualmente están diciendo esto último que comentó el doctor Andrade con respecto a esto de que qué pasa con con las docentes cuando tienen que cuidar a su hijo, ¿no? A los chicos. Entonces, bueno, esto que ha surgido, esta lamentable noticia, digo, porque quienes estamos frente a la escuela sabemos lo perjudicial que es para nosotros como empleadores. Y bueno, esto hubo otra asociación también que no estuvo de acuerdo, y bueno, pero desgraciadamente o lamentablemente esto es así, y entonces, bueno, como bien dijo Carlos acá, el doctor Andrade, que cualquier cosa se conecten con nosotros como para darles los elementos, los instrumentos para
no perjudicar al colegio, y bueno, y ver de qué forma se puede negociar, porque creo que otra forma no hay después de lo que han firmado estas asociaciones, ¿sí? Bueno, les dejo un abrazo, nos estamos viendo seguramente. Va a haber otra webinar, ¿es cierto? Recién lo anunció el doctor Andrade, y bueno, espero que se anoten, que se inscriban para, bueno, para saber un poco más, ¿no? de las cosas que van surgiendo y para hacer todo este tema de los movimientos, y que siempre tenemos algo nuevo para aprender. Les dejo un abrazo y hasta siempre.